Y en nuestro segmento Hablemos de, queremos comentarles que tenemos la compañía del doctor Andrés Carrera Buenaño. Queremos participarles que inició sus estudios en psicología en la Universidad Salesiana, posteriormente los culmina en la Universidad de Loja. Obtiene luego un doctorado en parapsicología, posteriormente con su aprendizaje logra una especialización en holística, que consiste en el trato al paciente de una forma terapéutica totalmente humanista. Realmente interesante esto, posteriormente vamos a conversar un poquitín de qué se trata. Actualmente, y luego de fundar el Centro Holístico Mandala, hace ya 6 años atiende a miles de personas con una terapia no tradicional. Realiza talleres educativos online y escribe su libro Teoría Piramidal, Conociendo tu Yo Interno. Es también conductor de un programa de radio, Lo Sencillo de la Vida, en una estación colega en la ciudad de Quito. Bienvenido y gracias por atender esta invitación, doctor Carrera, o si no, vamos a familiarizarnos un poquito, mejor dicho, Andrés. Qué gusto el poder compartir con usted y con los amigos oyentes esta noche este espacio. Gracias por la invitación, y yo también a gusto de compartir el tiempo, que es importante sobre todo entre seres humanos, y como lo decía, siempre teniendo la oportunidad y agradeciendo el tiempo que la gente invierte para aprender y para mejorar sobre todo nuestro mundo, ¿no? Que mejorando nuestro mundo, pues creo que mejoramos el mundo de los demás, de los que amamos y de las familias que manejamos. Uh-huh. Y para esto también, amigos oyentes, permítame, Andrés, recordarles nuestros números telefónicos, el 3952-560 y el 2956-803, para que usted se comunique y de pronto, si quiere hacer alguna pregunta al doctor, pues estará dispuesto a contestar. Habíamos conversado anteriormente sobre un tema bastante interesante, como lo es el manejo del entorno, lo que tiene que ver a las personas con discapacidad y su adaptación a un nuevo ritmo de vida, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? Es interesante primero entender que nosotros biológicamente estamos establecidos para los cambios, somos muy resilientes para los cambios. Biológicamente nuestra parte del cerebro siempre va a resistir un cambio, siempre va a resistir una crisis, porque es un crecimiento instintivo. Entonces, cuando realmente estamos hablando de personas con capacidades diferentes, pues el cambio no solo se requiere en la persona que sufre la discapacidad, sino en el entorno, porque el entorno comienza a generar miedo, el entorno comienza también a generar pena, el entorno a veces también comienza a frustrarse, porque nos damos cuenta de que lo tomamos desde la peor versión de la realidad. ¿Por qué nos pasó? ¿Por qué les pasó? ¿Por qué tenía que pasarle a mi primo, a mi hijo? Y siempre tratamos de aferrarnos a lo negativo. Y muchas veces el entorno es lo que generalmente puede llegar a colapsar emocionalmente en este proceso tal vez de adaptación a la discapacidad. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un cambio, lo primero que nosotros tenemos que respetar es el proceso de luto. Y el proceso de luto es la resistencia que uno tiene al cambio, que nos va a hacer llorar. En algún momento pues nos hará también perder la fe, la confianza, pero también viene el momento de sembrío, en donde uno comienza a concientizar que ya no debo pensar. Yo no puedo hacerme el víctima de lo que me pase en la vida. Yo no puedo tomar el papel de víctima en cualquier circunstancia de la vida, porque no lo voy a superar. No lo voy a superar. El papel de víctima, lastimosamente, desde nuestra parte cognitiva, busca pretextos para ser el víctima. Hoy soy víctima de la discapacidad, pero antes que sea víctima de la discapacidad, era víctima de una deuda. Antes que tal vez sea víctima de una deuda, era víctima de un recuerdo de mi papá, de mi mamá. Entonces, este sistema de victimizarse muchas veces no es tan prudente cuando estamos hablando de un proceso de discapacidad o una capacidad especial, de acuerdo, obviamente, a la persona que esté pasando. Cuando nosotros hablamos del entorno, hablamos de todos los que pasan con la persona que está en el proceso de adaptación a la discapacidad. ¿Cómo lo estamos tomando? Y el momento de confianza. Nosotros tenemos que aprender en las crisis a confiar en la persona que está pasando por la crisis, porque a veces la persona que está pasando por la crisis, tanto es la fuerza en su mente que ni siquiera piensa en la crisis. Ha pasado mucho que, bueno, en situaciones de violación, en accidentes de tránsito, el cerebro manda estímulos de adrenalina para que uno se olvide.
Eso pasa biológicamente. ¿Por qué? Porque nuestra memoria siempre va a guardar solo tal vez el aspecto que no nos ofende o no nos canaliza algo negativo muy extremo, porque lastimosamente nos daría un paro. Eso hace el cerebro inconsciente o conscientemente. Nosotros cuando estamos adaptándonos a un entorno con una persona con una capacidad distinta, tenemos que someternos a ese cambio, a comenzar a confiar más, porque también hay algo. Vamos a dar un poco de ejemplos. Ya, si estamos hablando de que está con una discapacidad visual, siempre el cuerpo va a evolucionar otras habilidades, literalmente, en el tacto, en la movilidad, en el oído. A veces pasa de que mucha gente con una capacidad distinta, al cerebro le evoluciona una parte perceptiva. Eso pasa y es una ley de compensación. Hablando de leyes universales, es una ley de compensación. Nosotros a veces, y yo tengo que especificar, porque yo soy psicólogo holístico, porque la parte holística también es la conexión espiritual que uno tiene con la creencia. Está comprobado científicamente que las personas que creen en una parte espiritual, Dios, como lo quieran ver, Jesucristo, los glóbulos frontales le dan más expansión a entender qué nos pasa en la vida. Porque cuando nosotros procesamos una crisis o una discapacidad, le cogemos iras al de arriba. Y le culpamos a Dios, o le culpamos al que le cogió el carro, o le culpamos al que en algún momento le golpeó o le generó la discapacidad. Pero ese es el primer proceso de luto, buscar el culpable y la resignación del culpable. Pero el segundo proceso también es identificar por qué la vida me escogió a mí para esta discapacidad. Porque hay personas, y yo lo digo con el corazón en la mano, siempre que hablo en muchos programas, me van a escuchar esta frase porque trato de funcionar con el cerebro del corazón. He conocido muchas personas que dentro de sus discapacidades me han enseñado demasiado a cómo ver el mundo de diferentes etapas o de distintas etapas. Suele pasar mucho, y yo he conversado con algunas personas con capacidades especiales que tienen una vida más flexible, tienen una razón más reflexiva. A veces hay personas que tienen todo en la vida para ser felices y no lo son. Hay personas que tienen tal vez la familia que les molesta todo el tiempo. Tienen el carro y quieren uno más grande. Tienen una casa y quieren una casa más grande. Y no se dan cuenta de que la soledad se siente en una casa de 200 metros cuadrados igual que en una casa de 2,000 metros cuadrados. A veces la gente no entiende que una cartera de $1 puede tener más dinero que una cartera de $500. O que un reloj de $1,000 da la misma hora que un reloj de $1. Cuando nosotros entramos en este proceso de adaptación a una discapacidad, a una capacidad especial, tenemos que enfocarnos en eso, en qué ya no puedo pensar. Yo ya no puedo pensar que esto fue un castigo. Yo ya no puedo pensar que esto solo nos pasó a nosotros y desde ahí la vida se fregó, porque no lo estamos tomando desde el aprendizaje, sino solo desde la razón. Y tomarle desde el aprendizaje es preguntar ¿por qué a mí me eligió? Porque soy resistente, porque soy resiliente. Nosotros podemos pensar a veces a las personas que sufren accidentes o a los papitos que pierden hijos, ¿cómo puede pasarle eso? Pero tal vez algo más grande quiso enseñarles a ser más humanistas, a que se preocupen más por las realidades que vivimos. Hoy la gente vive muy desconcentrada, en teléfonos, en redes sociales. Hoy la gente se deprime por redes sociales. Hoy la gente se deprime por cosas imaginarias. Cuando nosotros establecemos el entorno a una persona que puede estar evolucionando una discapacidad especial, tenemos un problema real. Poniéndole problema medio convincente, o sea, no utilizando la palabra problemática, pero sí tenemos algo diferente en que preocuparnos, algo diferente en que pensar. Hay muchas familias que no tienen problemas, pero nadie se escucha. Hay muchas familias que no tienen crisis, que no tienen tal vez personas con capacidades especiales, pero no se hablan, no viven, no conviven, pelean todo el tiempo. Cada uno vive en su egoísmo de proteger su espacio. Entonces, ahí también nosotros comenzamos a concientizar. No es lo mismo la riqueza material que la riqueza humana. Nosotros a veces podemos generar pena, y la pena es un sentimiento que yo discrepo mucho porque es negativo. A veces podemos tener pena de una familia que está en un semáforo, pero no nos damos cuenta de que eso es riqueza humana, porque todos luchan para un plato de comida, pasan juntos, pasan unidos, y los hijos están aprendiendo algo indispensable, a ellos pescar su propio alimento, y ellos van a valorar desde el plato de comida que hoy les falta, desde chiquitos hasta grandes. Vamos del otro lado, la riqueza material.
Cuando nosotros tenemos riqueza material, por estar preocupados en las empresas, los padres no almuerzan con los hijos, no desayunan con los hijos. Los hijos buscan confidentes o muchas veces pues piezas emocionales con un grupo de amigos, con dinero, con gastos o a veces con una pareja conflictiva. Entonces, eso es lo que uno comienza a concientizar en la vida. Si yo ahorita estoy en un proceso de adaptarme a un familiar, a un amigo con una capacidad distinta, lo primero que tengo que hacer es qué estoy pensando. O sea, ¿qué estoy pensando de lo que me está pasando? O sea, si en algún momento puedo poner este ejemplo, puede ser un poco muy fuerte, ¿no? De que me roben, pues yo no puedo penar toda la vida por la plata que me quitaron. Yo tengo la opción a agradecer porque no me hicieron daño, no me dispararon, me dieron la oportunidad de seguir viviendo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, a preguntarnos todos los días qué estoy pensando de mi amigo, de mi hijo, de mi primo que está en el proceso de la discapacidad. Y realmente sí es el proceso del luto, realmente es algo que lo viven todas las personas con discapacidad. Y no sé si tal vez hablar de tipos de entorno o quizás si el entorno es distinto a personas que nacen con una discapacidad, qué sé yo, visual, no vidente desde el nacimiento y no conoció nada desde que nació, a una persona que la adquiere en el transcurso de su vida, quizás a los 40, a los 20, a los 30 años. Claro, el golpe va a ser más fuerte para el que pues tuvo en el proceso de su vida la discapacidad. ¿Por qué? Porque la persona que nació con esa discapacidad muchas veces ya tiene un sistema de pensamiento propio. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que nacen con esa discapacidad a veces son muy independientes. A pesar que el entorno no les puede dejar ser independientes, ellos tienen la tendencia a ser independientes por la misma conciencia de que saben que tienen una discapacidad. ¿Qué pasa con estas personas? Que no le ven a la discapacidad como un problema. ¿Por qué? Porque ya conviven desde pequeños. Es distinto cuando por un accidente, por una enfermedad, adquiere una discapacidad, porque ahí sí el entorno va a ser el primer conflictivo. Porque el entorno es el que primero se sorprende, el que no va a aceptar el cambio y el que comienza a generar pena. Y yo le decía mucho, nosotros tenemos que aprender a dar la pena a algo concreto, porque cuando no manejamos la pena, uno puede regalar la casa por pena. Y lastimosamente los seres humanos dentro de nuestro aprendizaje no somos gratos, o sea, nadie agradece las cosas. Entonces sí pasa muchas veces de que nos apegamos tal vez a nuestro estado de confort, que la vida nos da un cambio tal vez súper agresivo, tal vez perdió la vista, tal vez perdió un brazo. El entorno es el que más genera conflictos, más que la persona que está procesando. Porque la persona que está procesando su evolución en la discapacidad se va acostumbrando, se va haciendo resiliente. Eso pasa biológicamente. A veces el entorno es lo que no le deja cambiar, porque el entorno dice, pero es que no vas a poder. No sé, y me pueden ayudar muchas personas que me están escuchando, que saben o se identifican con una capacidad especial, de que a veces ellos sienten a las personas, sienten cuando confían y sienten cuando desconfían. Y eso es un estímulo directo. Eso es un estímulo directo en una persona con una capacidad diferente, porque no estamos hablando de una razón, sino de una sensación. El estímulo en la cabeza, el toparle la espalda para que se sienta seguro. Todas esas cosas mucha gente no sabe. ¿Y qué hace lo primero en el proceso de luto de la discapacidad adquirida? Si estamos hablando pues de que pasado los 20, los 30 años pues sufrió un accidente. El entorno es lo que muchas veces le presiona a la persona que está en el proceso de discapacidad. Algo que no pasa cuando nace, porque cuando nace el entorno ya se predispone a vivir de una forma dentro de sus normalidades o dentro también de las exigencias que la discapacidad requiere mucho. Volviendo al tema que ya mencionó anteriormente, que es que tiene que ver con la pena. A más de ello, ¿qué es lo que generalmente las personas hacen? Las personas que están cerca de alguien que tiene una capacidad diferente. No son prudentes. Ya. Eso es algo que la gente tiene que aprender a manejar. La prudencia con una persona con una capacidad distinta. Porque a veces somos imprudentes solo porque no tenemos que conversar o porque el silencio nos incomoda mucho. Y a veces en esas imprudencias pues uno puede decir, ay pobrecito, ¿y ahora qué vas a hacer de tu vida?
O al mismo familiar, ¿no? Ay, pobrecito, lo que le pasó a tu hijo, no quisiera que a mí me pase. Esas cosas cognitivamente son golpes fuertes. Bajos. Obvio, ¿por qué? Porque la gente no es prudente. Y cuando nosotros estamos en un proceso de luto, en cualquier proceso de la vida, pérdida, muerte, el proceso de la discapacidad, tenemos que aprender a ser prudentes. Porque esa persona está en un proceso sensitivo, es como un globito, cualquier alfiler lo revienta. Y uno tiene que saber cómo hacer que el alfiler al globo, porque no todo alfiler lo va a reventar. Pero uno tiene que saber la prudencia que maneja con la persona dentro de la discapacidad. Hablábamos mucho de no tener la predisposición de pena. Pobrecito, ¿y ahora? ¿Y dónde va a trabajar? ¿Y qué va a hacer? Le estamos minimizando. La pena es un concepto de minimizarle a la otra persona, porque pena es pensar que no puede. Y todos estamos creados de barro y de un soplo divino. O desde la evolución. Todos biológicamente tenemos lo mismo. Todos somos resilientes. Pero también viene algo que no nos damos cuenta. Sistemas de preocupaciones. Yo lo voy a decir esto con toda la humildad de caso. La gente preocupada muchas veces es la gente conflictiva. Porque es preocuparse antes de algo real. Vive preocupada porque roben el barrio. Manda un oficio, habló con los policías o por lo menos concientizó al barrio de que tenga cuidado. No dice, solo estoy preocupada. Oye, estoy preocupado de que tu hijo esté en malos pasos. ¿Le aconsejaste? ¿Le has regalado alguna vez un estímulo positivo de un abrazo, una salchipapa, algo? No, pero estoy preocupado. La preocupación es un desgaste mental. El vivir preocupado es un ocio del cerebro. Es buscar algo en donde nos hace sentir buenas personas. La preocupación me hace sentir buena persona. Y el ser buena persona inconscientemente es una competencia. Porque no definimos de que todos los seres humanos tenemos un lado bueno y un lado malo. Todos los seres humanos tenemos un cerebro racional de bondad y un cerebro instintivo de acción. El de acción siempre va a accionar en supervivencia. Entonces, los dos seres humanos, o todos los seres humanos tenemos dos partes, lo bueno y lo malo, errores y virtudes. Eso tenemos que concientizar en nosotros. Pero a veces eso lo exteriorizamos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos preocupamos. Nos preocupamos porque estás siguiendo malos pasos. Nos preocupamos porque, y ahora después del accidente, ¿qué va a hacer de tu vida? Si tanto está preocupado, ¿por qué no me da un mensualito de $30 para que me ayude? ¿No es cierto? Estoy hablando cosas reales. No pasa. Entonces, eso tenemos que evitar cuando nosotros estamos hablando de una persona que está en un proceso de una capacidad especial o una capacidad diferente. Prudencia y cero preocupaciones. No se preocupe. Si usted quiere preocuparse, yo les digo mucho a mis pacientes, porque a veces tiendo a ser demasiado gracioso, ya me conocerán, les digo, pues si quieres preocuparte, ve novelas. O sea, preocúpate por algo, por lo menos ficticio, que sabes que está dentro de la televisión. Pero vivimos preocupados por todo lo que va a pasar mañana. O sea, es complejo. Así es. Un tema bastante interesante que estamos abordando, el manejo del entorno de las personas con discapacidad. Pero en este momento, amigos oyentes, les invitamos a hacer una pausa publicitaria y de regreso estamos con más de su radio revista Con los Ojos del Alma. Continuamos, amigos, amigas oyentes, con el programa Con los Ojos del Alma y en esta ocasión conversando con el doctor Andrés Carrera sobre el manejo del entorno. Doctor, ¿qué es? Habíamos hablado ya anteriormente de la pausa sobre lo que no se debe hacer, sobre que las cosas inadecuadas que la gente hace. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se debe hacer? Nosotros tenemos que aprender a ser más expresivos, más sensitivos con la persona que está pasando el proceso de luto. Conversábamos ahorita en la pausa y me parece súper interesante también el poder del abrazo, como lo decíamos, o sea, que siente el apoyo, no escuche el apoyo. Esa es la tonalidad, porque a veces nosotros aconsejamos. No digo que los consejos sean malos, pero un buen consejo se le da a alguien que pide un consejo.
Cuando alguien no pide un consejo, por lo general los consejos solo vibran y tal vez le haga caso. Es como cuando uno le aconseja a un adolescente. Le aconseja y va y cae en lo mismo. Entonces uno tiene que esperar que el adolescente tal vez se abra a pedir un consejo. Suena un poco irracional, pero así funciona nuestra mente, nuestro cerebro. Eso es lo que nosotros hacemos en puntos muy positivos dentro del proceso de luto. Aprender a ser más demostrativos, aprender a abrazar más, aprender a escuchar las necesidades. A veces necesitan las personas con discapacidades distintas que nosotros les ayudemos, pero nosotros tenemos la mala costumbre de ayudarles a nuestra manera, y eso no existe. Uno tiene que ser muy respetuoso con el espacio de la persona, prudencia, que era lo que estábamos manejando antes de la pausa, y preguntarle cómo me gustaría que te ayude. ¿Cómo te gustaría que te ayude? ¿Te cojo la mano? ¿Te sientes seguro? O sea, uno le da la potestad a la persona que está en el proceso de luto que se sienta útil, porque no podemos hacerle sentir inútil. Eso es también lo que pasa dentro de los entornos, que por mal canalizar la pena y por aferrarnos al dolor y al papel de víctimas, terminamos generando esa sensación en la persona que está pasando esa vivencia. Hay que también ser claros en algo. Las emociones son contagiosas. Toda emoción es contagiosa. Usted entre saludando a un ascensor, le alegra el día a cualquiera. A usted le dan un vuelto de $20 en monedas, le arruina el día a cualquiera. Entonces, a veces también depende mucho de cómo nosotros comenzamos a entender nuestros cambios en nuestra vida, ¿no? Realmente es un tema, el manejo de la prudencia en el tema de discapacidades es muy importante. En este momento, Andrés, tenemos una llamada telefónica, quizás hacerle una pregunta al doctor. Muy buenas noches, ¿con quién nos encontramos en línea? Buenas noches, le saluda Eric Caicedo. Una persona con discapacidad visual, y me parece algo muy importante lo que acaba de mencionar Andrés con respecto a la prudencia. Muchas veces las personas realizan opiniones o dan consejos a quien tiene una discapacidad, pero a su manera. Es algo que se lo debe tomar con mucha cautela. Andrés, mi pregunta va enfocada al enamoramiento. Todos nos enamoramos, todas las personas, los seres vivos, y no es la excepción quienes tenemos una discapacidad. Pero debemos tomar en cuenta qué pasa cuando existe un enamoramiento entre dos personas que tienen una discapacidad, o al revés, entre quien tiene una discapacidad y quien no la tiene. Es un tema, yo diría, muy cuestionado, hay diversas opiniones, pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que pasa? Muchísimas gracias. Gracias, Eric, por tu pregunta. Gracias también por tu sintonía, doctor. Claro, yo, como siempre lo digo, soy psicólogo humanista, trato de ser muy humanista, y yo creo que el amor trasciende la barrera de lo físico. Yo pienso humildemente que el amor trasciende la barrera de lo físico, porque tanto dos personas con capacidades distintas, o tanto una persona con discapacidad y una persona que no tenga discapacidad, cuando algo tiene que fluir, cuando el hierro tiene que unirse, cuando literalmente algo tiene que crear un nuevo mundo, siempre van a estar como prioridad las sensaciones, porque el amor se basa a las sensaciones, a cómo te hace sentir la otra persona, a cómo te entregas a la otra persona. Lo que sí tenemos que tener claro en el enamoramiento son las inseguridades que muchas veces la persona con capacidad distinta puede tener, porque a veces pues esas inseguridades pueden ser también un poco, no ficticias, pero tal vez un poco irreales, porque no permitimos o no exteriorizamos a la otra persona que nos diga tal vez si le interesa que yo tenga una discapacidad, porque yo conozco personas en donde trascendió el amor. Tal vez tuvo una discapacidad, sí, visual, una discapacidad, pero trascendió el amor. Literalmente yo pienso humildemente que el amor no se materializa en un cuerpo sano o en un cuerpo enfermo. O sea, el amor trasciende sensaciones, y cuando uno se siente bien con una persona, ¿qué tiene que hacer? Primeramente, hablarle claro. Y el hablar claro es mostrar los miedos, ser sincero con lo que quisiera establecer con esa persona, y que sea una persona también un poco más sensitiva.
que no sea una persona un poco materialista. ¿Por qué? Porque ahí sí van a haber conflictos de peros. Pero es que no puedo por esto, o no puedo quererte por esto. Siempre nosotros tenemos que estar predispuestos a sentir el amor. No entenderlo ni pensarlo, sino sentir el amor. Y tengas o no tengas una discapacidad, si sientes el amor en tu cuerpo por cualquier persona que te acepta como tú eres, el amor fluye, el amor se construye, el amor edifica. Es más o menos como la lengua. La lengua bendice o maldice. La lengua construye o destruye. El amor es eso. Cuando tú tienes la persona indicada sensitivamente, vas a construir muchas cosas. Pero si no estás con la persona indicada, por más que te esfuerces, siempre vas a tener vacíos emocionales. ¿Qué les recomiendo? Que al amor también tenemos que darle un espacio que nos encuentre. A veces nosotros vivimos buscando el amor, y en esa desesperación de busca del amor nos vamos con la primera puerta que nos abrió. Después de la segunda etapa del enamoramiento, y ya no ha sido el galán o el don Juan que era. El puertazo. A mí me saben decir es que sacó las uñas. No, solo es otra etapa del amor, pero el amor no trasciende un aspecto físico. Uh-huh. Es un tema bastante interesante como para tomarlo en cuenta para otro programa. Profundizarlo más, este tema del amor. Andrés, y ya cerca de finalizar este diálogo, ¿cómo podríamos o cómo lograr un buen manejo del entorno en lo laboral y en lo social? Siempre tenemos que aprender a dividir los problemas. Nosotros, como tenemos la tradición de comer fanesca, tenemos la misma tradición de mezclar los problemas. Entonces, es que me va mal en el trabajo, me va mal en la casa, me va mal. Entonces, mezclamos todos los problemas que seguimos pensando solo en los problemas. Cuando uno tiene problemas, tiene que pensar en las soluciones, más no en los problemas. Porque también el cerebro hay tres cosas que los hace fácilmente y negativamente. El cerebro lo toma personal, el cerebro escandaliza las cosas, y muchas veces el cerebro como que se cierra en el ego, no se deja ayudar. Entonces, sí necesitamos nosotros darnos una percepción muy amplia de dividir los problemas. No tengamos esa percepción ficticia de que la felicidad no es tener problemas, porque a veces hay gente que vende esa idea, ¿no? De que la felicidad no es tener problemas, es estar en una casa grande o estar con un carro del año, porque dentro de ya sistemas de comercialización eso nos venden a los seres humanos, que afecta mucho en nuestra parte cognitiva porque nos convencemos a que de una u otra forma uno comienza a establecer tres cosas principales. Nacimos desnudos, nacimos amamantados y nacimos sin un techo. Y el hecho que estemos vestidos, que tengamos comida y que tengamos literalmente un colchón, son bendiciones diarias que no todo el mundo tiene. No todo el mundo tiene. No todo el mundo duerme en un colchón. No todo el mundo come 3 veces. No todo el mundo tiene la facilidad de variar la ropa los 7 días. Entonces, cuando nosotros tenemos como prioridades a las cosas presentes, reales, comenzamos a generar en nuestro cuerpo gratitud. Cuando nosotros tenemos gratitud, el problema de la oficina comienza a solucionarse. Porque comienzo a agradecer que estoy con ese compañero que me hace sentir mal. Estoy con ese compañero que ha sido mala persona, me dicen. ¿Y qué hacen las malas personas de nuestra vida? Nos enseñan a no ser como ellos. Las malas personas nos enseñan a crecer. Nos enseñan a darnos cuenta de cómo no debemos ser. Y al momento que esas personas llegan a nuestra vida, pues, si vemos el punto positivo, pues evolucionamos y crecemos. En la parte familiar. La parte familiar es una empresa que no necesariamente debemos esperar que todos actuemos de la misma manera. En una empresa existe recursos humanos, existe ventas, existe gerente y supervisión. En una familia es igual. En una familia tenemos que aprender a respetar la variedad de pensamiento que pueden tener nuestros hijos, nuestra esposa o nuestros hermanos. Si pensáramos iguales, ¿para qué vivimos? Seríamos robots. Seríamos robots. Entonces, cuando nosotros mezclamos los problemas, vivimos en un conflicto. Pero cuando tú coges 1 o 2 minutos de tu tiempo y coges una hoja de papel bond y ves el problema de la oficina, ves el problema de la casa y ves el problema en lo personal o en lo social, te das cuenta que lo de afuera no tiene nada que ver, que el problema eres tú porque estás en una percepción negativa. Todo te sale mal, siempre eres víctima o siempre vives predispuesto a que te engañen, a que te mientan o a que te culpen. Entonces, no es el problema externo. Todo comienza desde nosotros. Es una ley universal. Como es arriba, es abajo.
como nosotros nos sentimos interiormente, exteriorizamos las cosas. Tú te encuentras con una persona irritable que grita, egocentrista, pues uno siente que esa persona tiene problemas y conflictos internos tan incompetentes con él mismo, que necesita pisotear a las otras personas para sentirse útil. Pero tener ese canal de pensamiento no es fácil, sino es una disciplina constante de preguntarme todos los días qué estoy pensando, en qué estado mental estoy en este momento, de gratitud o de faltante. Los problemas comienzan a minimizarse solo cuando tú generas gratitud. Entonces, solo está en nuestra actitud. Así es. Realmente es un tema bastante extenso que, por supuesto, lo seguiremos tratando en otros programas más adelante. Andrés, ya para finalizar, coméntanos cuáles son los contactos a los que las personas que nos escuchan tal vez quieran recibir de tus servicios profesionales, una ayuda psicológica, a dónde contactarte, números de teléfonos, y también que nos des tu mensaje final. Nosotros en sí, como un centro holístico, Mandala Centro Holístico Ecuador, estamos atrás del Hospital de Solca, de Las Viñas, de 1397 y Guayacanes. Estamos de 9 de la mañana a 7 de la noche, previa cita. Los números de contacto son el 0987-566-914 y el 0998-650821. Me pueden, a la gente que tal vez ya les interesa un poquito más el sistema holístico dentro de la psicología, como Mandala Centro Holístico en Facebook, Andrés Carrera Buenaño o Diego Carrera en Facebook, o también tenemos el canal de YouTube que se llama Lo Sencillo de la Vida. En este canal nosotros tenemos muchas problemáticas que de una u otra forma te puedes en algún momento identificar y también darte la oportunidad de evolucionar o de crecer, porque a veces vivimos nosotros culpándole a la vida de nuestros faltantes y no nos damos cuenta que solo es un sistema de pensamiento. Como mensaje final, que los días los vivan uno por uno, que dejen de preocuparse, que somos amados cuando nacemos y vamos a ser amados cuando nos morimos. Yo hasta ahora no conozco muerto malo y vivimos preocupados porque hablen mal de mí, vivimos preocupados porque me odien, porque, a ver, si yo en algún momento me equivoqué como ser humano y las personas no me perdonan, es problema de esas personas. Si yo me perdoné, no tengo que sentirme culpable todo el tiempo, pero sí necesitamos concientizar que el único que puede cambiar nuestra vida somos nosotros, desde el pensamiento, desde cómo sentimos hasta cómo actuamos. Solo está en tener disciplina, nada más. Bueno, quiero agradecer la presencia de Andrés Carrera Buenaño, psicólogo. Ha sido muy grato compartir este tiempo, este espacio que realmente se ha hecho corto, con un tema bastante interesantísimo como es el manejo del entorno. Y el compromiso, la invitación para que nos acompañes, Andrés, por favor, una próxima oportunidad. Sí, yo regreso. Listo. Les prometo. Eso es bueno. Muchísimas gracias y de todo corazón, pues éxitos en el trabajo, en las metas que las tengas propuestas. Gracias, igual bendiciones y siempre pues generando emociones positivas. Las emociones son contagiosas y lo mejor que podemos nosotros es entregar emociones a las personas. Lo más fácil de entregar emociones, me preguntan a mí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tenga un lindo día, qué bonito se te ve, que conversemos juntos, que te tope la espalda, que literalmente te abrace, el poder de los abrazos. Y son cosas que a veces la gente no está acostumbrada, porque a veces la gente ya lo toma como acoso. Y no, o sea, estamos en un mundo en donde la parte sensitiva es lo que más nos puede llenar nuestros vacíos mentales. Así es, amigos oyentes, y pues con esas palabras motivantes y con decimos pues ya que hemos llegado a nuestra parte final. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través de Radio Municipal 720 AM y también en internet en www.radiomunicipal.gov.es, invitándoles también para que nos acompañen el próximo martes aquí a través de esta radio a partir de las 20 horas. Soy Patricia Ochoa, que tengan una excelente noche. En efecto, amigos oyentes, gracias a su sintonía y por supuesto la próxima semana estaremos aquí, si Dios lo quiere así. Soy Rina Rivera Sánchez, una excelente noche para todos.